Hola cocinillas, ya preparamos en su día esa salsa sojañesa que nos quedó estupenda y ahora vamos a preparar una salsa boloñesa pero con otro texturizado, con los guisantes texturizados. Esta vez nos va a aportar toda la proteína de los vegetales y no vamos a notar esa textura de carne, que hay gente que no le gusta esa textura que tiene la soja texturizada. Pues por eso vamos a probar los guisantes texturizados. Además vamos a ver cómo hacer los espaguetis con la olla eléctrica, con la New Cook en este caso, que por supuesto también se pueden hacer con una olla normal. Y ya sin más, ¡vamos con la receta! Bienvenidos a Recetas Saludables y Pecaditos. Y el guisante texturizado, igual que la soja texturizada, no tienen demasiado sabor, así que vamos a utilizar medio pimiento rojo, una cebolla y un par de ajos. Lo vamos a cortar así en trocitos y lo vamos a poner en un aparato para triturarlo. De aquí vamos a sacar una salsa que va a ser con lo que vamos a remojar nuestros guisantes texturizados. Todos los texturizados, antes de consumirlos, los tenemos que hidratar. Contra más gruesos los compréis, más tiempo los tendréis que hidratar. En este caso, el guisante texturizado es muy fino y con poco tiempo ya lo tendremos preparado. Vamos a ir triturando todos los ingredientes para conseguir esa salsita y así poder hidratarlos. Algo similar a lo que hicimos con las hamburguesas de guisantes texturizados, que si aún no habéis visto el vídeo os dejo por aquí la receta. Eran hamburguesas de guisantes texturizados y almendras. Como os podéis imaginar, estaban exquisitas. Bueno, ya tenemos esto triturado y ahora vamos a ponerle los guisantes texturizados. Las cantidades no os las pongo porque va en función de los comensales. Más o menos calcular entre unos 40-50 gramos por cabeza. Cuando ya tengáis la medida, lo único que tenemos que hacer es mezclarlo todo bien para que se vayan hidratando y vayan cogiendo el sabor de esta salsa. Va a quedar bastante espesito, va a quedar muy concentrado, pero después lo vamos a hidratar aún más porque le vamos a poner tomate natural para hacer la salsa boloñesa. Esto simplemente es para darle sabor al guisante. Y mientras yo voy mezclando, aprovecha y dale al like si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las novedades. Tiene que quedar así, bastante espesito, no os preocupéis que después lo vamos a hidratar más con el tomate y si no con agua. Ahora vamos con nuestra olla, la vamos a abrir, ya sabéis que es muy fácil, simplemente hay que girarla y vamos a apoyar la tapa en el lateral. En esta olla se puede colocar la tapa tanto en un lateral como en el otro, lo que lo hace bastante cómodo a la hora de cocinar. Ahora vamos a hacer el sofrito y para ello utilizamos el menú sofreír tal cual viene y lo aceptamos. Si lo estáis haciendo con una olla normal, lo único que hay que hacer es ponerla a calentar. Ahora le vamos a poner un poquito de aceite y tomate triturado, una pizquita de sal. Y como podéis ver, enseguida se pone a hervir. No dejéis de removerlo para que no se nos pegue. Para bajar la temperatura simplemente le tenéis que dar a la T. Y ya veréis que cada vez que le dais se mueve unos grados. Lo voy a dejar en 120 grados. Ahora que el tomate ya le hemos dado unas vueltecitas, le vamos a añadir los guisantes texturizados. Lo vamos a remover todo un poquito. Debe quedar todo bien integrado para que el texturizado se siga hidratando. Vamos a buscarle el toque a la albahaca. Mirad qué planta más chula que tengo. Voy a cogerle directamente las hojitas de albahaca para ponérsela a nuestra boloñesa. Lavamos bien las hojitas y se las añadimos a nuestra salsa. Las hojas estas grandes de albahaca con el tomate, la verdad es que da un saborcito buenísimo a casi todas las salsas. Ahora vamos a empezar con los espaguetis, como no, integrales, para no utilizar harinas refinadas. Como los vamos a hacer directamente en la olla y después no los vamos a escurrir ni nada, lo que hay que hacer es partirlos por la mitad, porque si no va a ser muy difícil que se humedezcan. Vamos a dejar que coja todo el sabor a la salsa, removiéndolo con el cucharón, como estáis viendo en pantalla. Añadir la cantidad que necesitéis. Nosotros somos familia numerosa y siempre pongo muchos. Hacerlo como lo haríais normalmente. Sobre todo que todos estén impregnados con el tomate.
Y ahora ha llegado el momento de añadir el agua. Tenemos que poner la cantidad de agua para que cubra la pasta, nada más. Es lo bueno que tienen estas ollas, que se le pone la cantidad de agua más o menos que le cubra y después no hay que escurrirlo directamente, ya tenemos los espaguetis con la salsa. Os dejo por aquí el link de la salsa sojañesa con soja texturizada, que esa sí la hicimos aparte, por si lo queréis visitar. Cuando hacemos los espaguetis de esta manera, lo más importante es removerlo todo desde abajo para que no quede nada pegadito antes de cerrar la tapa, si no se nos quemaría. Y ahora vamos a cerrar la tapa haciendo que coincida el saliente que tiene la parte de abajo con el de la tapa, ese saliente, porque si no, no la vais a poder cerrar bien. Ahora ya está cerrada a presión y acordaros siempre de la válvula, que esté bien colocada, porque si no, no cogerá presión y no nos saldrá bien. Y ahora simplemente le vamos a dar al menú pasta y tal cual viene, lo vamos a confirmar, que son 12 minutos a 130 grados. Pasado este tiempo, cuando ya se ha parado, vamos a despresurizar. Lo único que tenemos que hacer es girar la válvula. Como si fuera cualquier otra olla a presión, giramos la válvula y dejamos que saque todo el aire. En este caso no tenía demasiado. Ya podemos abrir la tapa y ver a ver cómo nos han quedado estos espaguetis. Cuando lo acabamos de abrir, tenemos que removerlo un poquito para que la poca salsa que aún ha quedado por arriba termine de coger en todos los espaguetis. Vamos removiéndolo todo bien y lo dejaremos reposar unos minutitos y entonces estará el espagueti en su punto. Ya habéis visto qué fácil que es hacer los espaguetis con una olla programable. Es muy cómodo, la verdad que no ensucias nada, además no los tienes que escurrir y quedan estupendos. Además estos vienen cargaditos de proteína con los guisantes texturizados. Poco a poco, a medida que los voy removiendo, ya veis que se van quedando más blanditos y van cogiendo la textura propia que tienen que tener los espaguetis. No quedan resecos ni nada, quedan de verdad en su punto. Y ahora ya hemos llegado al mejor momento de la receta, que es probar estos espaguetis. Espero que os haya gustado mucho esta receta, que la probéis y ya sabéis, nos vemos la próxima semana.